Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Seguimos en los reportes desde el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas para Puentes Cine Garage. Y pues bueno, todo mundo, nada más quiero explicar un poquito para meter en contexto, todo mundo anda buscando a Diego Luna, todo mundo anda atrás de Cecilia Suárez que acaba de llegar, todo mundo anda atrás de las celebridades, está muy bien, está muy padre, pero para variar en Cine Garage nos fijamos en cosas que normalmente otra gente suelta y deja pasar. Por lo tanto, ayer, a media fiesta, en la plática con Carolina Elías y con Mario Ortega, salió a colación lo que están haciendo en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal, que además han hecho en otros festivales, y que creo que es un trabajo bien importante. Ellos dos pertenecen a Say the Same Subtitle, que es una empresa dedicada, tal cual lo dice su nombre, a subtitular películas para que uno entienda lo que los personajes están hablando. No lo que está pasando en la película, esa es otra chamba, nada más de lo que están diciendo los personajes. Entonces nada más agradecer a Carolina Elías y a Mario Ortega por aceptar esta pequeña entrevista para Cine Garage desde San Cristóbal de las Casas. Pues muchas gracias por permitirnos pues explicar un poquito de lo que también se hace detrás de la producción de un festival, ¿no? Y en este caso los subtítulos electrónicos que se exhiben pues es para que muchas personas que de alguna manera no entienden ciertos idiomas, porque esto es en general, se pasa al español. Y entonces es bien divertido porque tiene un proceso pues de poner una pantalla, hacer las pruebas con los proyectores y sobre todo porque de alguna manera tienes que ser invisible. Claro. ¿Cómo llega uno a trabajar a Say Subtitle? Es decir, ¿cuál es el camino para acabar trabajando o cómo se hace el subtitulaje? Todo eso es lo que queremos descifrar en más o menos 20-25 minutos. ¿Tu casa? Se están echando la pelota, entonces yo no sé qué voy a hacer ahora. Bueno, yo puedo decir mi caso. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad soy traductora, entonces ahí empecé, ¿no? Con las traducciones de las películas. Y luego ya me invitaron a ir a los festivales a proyectar. Entonces es muy bueno, es como un trabajo que se combina muy bien porque, bueno, ya tienes toda la idea. Cuando traduces es una cosa, ¿no? O sea, ahí también hacen la traducción de la película. Les mandan el guión y ustedes hacen la traducción de ese guión al español. Exacto, o depende, o al inglés, porque en general, como Mario dijo, las proyecciones son o en español, la mayoría, o en inglés para los jurados, ¿no? Entonces, en la mayoría son esos dos idiomas. Entonces, hacemos la traducción antes, claro, y ahí una persona captura, ¿no? Los diálogos, y ahí aquí proyectamos lo que fue capturado, ¿no? Y está bien esa combinación porque cuando traduces y subtitulas, o sea, tienes como un panorama más, o sea, como completo de todo el proceso, ¿no? Claro. Entiendes bien, tienes que escoger bien las palabras, no sé, como que la gente siempre como público, y creo que eso nos ha pasado a todos, o sea, yo antes de subtitular películas también me pasaba, que es, ¿no? O sea, estás viendo la película, o entiendes el idioma y ves los subtítulos y dices, ay, no, es que no dijo eso, claro, ¿no? O sea, no es eso exactamente. Entonces, claro, cuando ya empiezas a hacer esa labor, pues entiendes que hay tiempos, ¿no? El oído es una cosa y la lectura es otra. Tienes que hacer así. Yo no diría que es nada más traducir, ¿no? Tienes que ver, o sea, casi que escoger muy bien qué vas a poner para que no se pierda nada en la película, o lo mínimo. ¿Y en qué momento, no? O sea, porque no puedes estar subtitulando lo que se dijo hace 15 segundos. Exactamente. ¿Cómo se coordina todo eso, Mario? ¿Cómo es que del guión que Caro traduce se pasa a la captura y luego a la proyección? ¿Se tienen que eliminar incluso algunas frases? Idealmente no, pero creo que es un sacrificio que a veces se hace con el subtitulaje. Sí, como bien explicó Caro, hay un contexto y eso nos lo damos primero. Qué formal se pone Mario en las entrevistas, ¿no? No, lo que pasa es que vamos al inicio. Por ejemplo, Paco y Azu, que son los encargados de esta empresa, de alguna manera tienen una ventaja, que ven cine. Eso te permite que cuando les pida a los traductores que hagan una traducción, pues no completamente literal, sino sobre
la propia historia. Hay películas que, como dice bien, está Caro, no tiene que ver como mucho la palabra, pero el contexto en el que se desarrolla también es muy importante. Muchas veces se repiten las palabras haz de cuenta, viene la película subtitulada al inglés y nosotros tenemos que en esa ocasión ponerlo en español. Entonces, en inglés repiten, si la señorita se llamó Ana, repiten Ana 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿qué hace? Pues elimina, porque ya todo el mundo sabe que ella es Ana. Lo dejas escrito una vez en esa misma escena y después gritan Ana, pero tú ya no repites hasta el siguiente diálogo, que es cuando ya entra otra palabra, entra otra frase o en este caso una idea. Entonces esta empresa que la coordina Paco y Azu, pues empezaron hace ya casi 10 años con esto. De hecho, este año cumplen 10 años y tiene que ver mucho. Azucena trabaja en Cineteca, Paco de alguna manera trabajó en una distribuidora, entonces tú trabajas en Cineteca. Yo trabajo también en Cineteca, entonces a Caro también estuvo trabajando en Brasil. Perdón, es que Caro está en Brasil. En festival, entonces creo que también tiene que ver eso, ¿no? El hecho de que las películas que se exhiben de alguna manera también las vemos nosotros. Al momento de estar subtitulando es como nosotros podemos ver películas, que es una ventaja y desventaja. Depende del lugar en que te toque subtitular, porque échale. No, o sea, queremos nombres. No, o sea, hay teatros o espacios que son unas cabinas donde solo tienes una mirilla, como en este caso las cadenas comerciales, y no puedes ver la película más que te pones unos audífonos y estás a ciegas, y tiras con el audio. O sea, jamás ves la película. Entonces vas Solo la oyes. Solo la oyes. Y entonces no sabes qué pasa. Entonces puedes, ya sea a través de los mensajes de teléfono, decirte quien esté coordinando, oye, vas bien, atrás, adelante. Eso es como con los ojos vendados, que pasa muy seguido. Pero hay otras opciones donde... Pero estamos hablando de cine comercial. Cine comercial, sí. O sea, que luego ya ves que hay salas de arte, que también se subtitula, como por ejemplo el Festival de Morelia, también Guanajuato, Guadalajara, que también ocupan, aparte de teatros, pues ocupan salas comerciales. Entonces, también depende y hay que adaptarse. Entonces, la dinámica que se emplea muchas veces es como de fakir, porque te tienes que parar, ver cómo está la película. Luego, si hay presentaciones, te tienes que aguantar. O sea, la película puede para ti durar hasta 4 horas, dependiendo de toda la logística que tienes. Entonces, tú estás en teoría 1 hora antes, probando junto con la película y no pues hasta que termina, créditos finales, que la gente muchas veces, bueno, ya terminó la película, me voy, ¿no? Y ya, sí, pero están, los créditos de la propia película y luego los créditos de quien hizo las traducciones, que se le da el crédito también algunas veces a la empresa y en este caso está poniendo la leyenda del festival, ¿no? Que entonces ya termina quien hizo y cosas por el estilo. Entonces es como es un trabajo complicado porque te vas varios días y a veces está como... Este festival está muy, muy tranquilo porque sí hemos tenido la oportunidad de convivir en reuniones, fiestas, pachangas, pero también de trabajar, entonces se combina muy bien. Hay otros festivales que no te permiten. O sea, Morelia es más esclavizante, ¿no? Yo no he ido a Morelia, pero por ejemplo, fui a Los Cabos, el último festival de Los Cabos, y ahí sí estuvo así... de 3 películas. Sí, 3 películas diarias. Pero quiere decir que nosotros llegamos 1 hora antes de la película, pues hay que hacer pruebas para que todo esté bien y luego sales también un poco después. Entonces sí, o sea, trabajas todo el día. ¿Por qué hay que ver la película mientras se proyecta si en teoría ya está subtitulada? ¿Por qué hay que ver la película? Sí, porque están ahí, están en la sala de proyección mientras está la función. Claro. Y si la película se pasa al día siguiente, tienen que volver a ir. Sí. ¿Es una decisión profesional o hay alguna técnica ahí que...? No, es que no sé si entendí bien, pero como se hace es casi que... Sí, hay un programa, claro, que utilizamos, pero uno tiene que estar ahí, aunque se lancen los subtítulos, si hay algún problema, si hay una corrección, si por cualquier cosa, no es que la máquina lo hace solo, ¿no? Sí necesitamos estar ahí para... Porque claro, yo diría que el buen subtitulaje es, como Mario dijo, es el que no notas, ¿no? Es como, o sea, yo diría que el elogio que se puede hacer al subtitulaje es que nadie lo notó. Eso es el mayor. Nadie se da cuenta, exacto. Lo que claro a veces es difícil y además yo creo que aún más en festivales donde tienes, bueno, claro, la película ya subtítulos en inglés y todavía subtítulos en español, ¿no? O sea, estás viendo demasiadas palabras cuando de pronto deberías estar viendo, o sea, concentrándote en la imagen, ¿no? Claro. Bueno,
Pero yo diría eso, como el buen subtitulaje debe ser invisible. Sí. Sí, yo preguntaba porque antiguamente, cuando las películas no venían en copia digital, se perforaba la película físicamente para que el subtítulo se pudiera ver a la hora de proyectarse. Ahora el proyector de los subtítulos corre independiente al proyector de la... O sea, es decir, proyectan encima de la película. Exactamente. Algunas veces se proyecta, dependiendo del espacio, nos vamos adaptando. Hay opciones donde sí te permite, pues pones tu pantallita bien bonito, bien decente, y entonces arriba, ¿no? Pero hay momentos donde el espacio no te permite, y entonces sobre la propia proyección tienes que hacer un ajuste de imagen para que los subtítulos no manchen la propia imagen, tampoco se vea el cuadro reducido y todo el mundo aprecia. Que también es otra dinámica, que la gente a veces ve las películas y no lee los subtítulos, porque piensa como que se desfasa muchas veces el ojo humano al ver dos cosas simultáneas. Entonces como que no le ponen mucha atención, pero hay personas que de alguna manera cuando se les, como hay una imagen larga, prolongada y ven, y ahí es cuando ellos, y como decía Caro, no se tienen que dar cuenta que los subtítulos están corriendo a otra velocidad, que también tiene su chiste. Por ejemplo, cuando tú proyectas en 35, corre a una velocidad distinta. La captura que se hace en el programa que dice Caro tiene, digamos, una velocidad específica. Cuando proyectas en DVD es otra velocidad y tienes que estar ahí coordinando. Y ahora con la tecnología como DCP y todas estas cuestiones, pues la velocidad varía. Pero ya hay mucha gente que está corriendo a 25 cuadros por segundo. Entonces también el programa se tiene que adaptar a esa velocidad. Y entonces es muy padre. Por ejemplo, ayer a Caro le tocó subtitular Z. Sí. Y tenía más de 2000 subtítulos, más o menos, por ahí del estilo. Entonces, que es como ustedes miden las películas, ¿no? ¿Cuántas leyendas hay en cada una de ellas? Exactamente. Pero sí, o sea, creo que de hecho fue la película que con más diálogos, así, más subtítulos. Y sí tienes que estar ahí. Por eso no te puedes ir y nada. Claro, ¿no? claro. O sea, porque luego hay ajustes mínimos que, claro, para el público ni se dan cuenta, pero nosotros los estamos haciendo en vivo, ¿no? Entonces sí. Ya, a mí me ha tocado ver de repente ajustes, especialmente en Morelia, que es donde más películas veo, que no es que yo hable 20 idiomas, pero te das cuenta, ¿no? Que cuando el señor dice au revoir, el subtítulo dice son las 8:15, ¿no? Dices, y se ve cómo están corrigiendo pero en friega loca. Es que ahí pasan muchas cuestiones. Cuando se tiene todo el material de los festivales, se los agradecemos porque te permite desde la traducción y todos los diálogos, la lista de diálogos, y que se programen, ¿no?, los tiempos y se haga esa sincronización. Pero a veces, como todos los festivales, Claro, se muere de risa. ¿Alguna anécdota debe haber ahí escondida? Sí, creo que todavía no hay este festival, pero han llegado películas casi sobre el día de proyección. Entonces, pues a Paco Azul les toca, que son, digamos, como los que revisan prácticamente, les dan los últimos toques al programa y a la sincronización, que después a nosotros nos los dan ya, pues, en la computadora, y simplemente vamos, como decía Caro, con segundos, ¿no? Así. Pero hay trucos para eso. Ahorita tú que hablabas del ejemplo de Morelia, o que se te va, hay palabras que, aunque tú no entiendes, por ejemplo, el francés o el alemán, pero hay cuestiones o ideas que puedes buscarlas. Tenemos un buscador en lo que paras el subtítulo, buscas la palabra y lo identificas, y entonces vuelves a lanzar el subtítulo y ya se corrigió. A veces es como, son trucos que vas aprendiendo, ¿eh? O sea, no así de hacerlo tan fácil, no es. No. O sea, Y además, hay que resaltar que sí, o sea, trabajamos con una computadora, un proyector, todo eso pues falla a veces, ¿no? Entonces por eso tienes que estar ahí para, si se apaga el proyector, ¿qué haces? Si se apaga la compu, ¿qué haces, no? Si se va la luz. Lo que sea, ¿no? Exacto, si se detiene la proyección y los subtítulos, ¿qué haces con los subtítulos? Regresas. Entonces todo eso también, o sea, nosotros estamos ahí igual en una adrenalina, ¿no? Pero el público, claro, lo más fácil es chiflar y reclamar, ¿no? Lo bueno es que le reclaman al cácaro, ¿no? Al subtitulaje. Pero te voy a decir una cosa, actualmente cácaro ya a veces no existe. No, ya no existe. O sea, más allá de la palabra, lo que significa, o sea, ya no hay una persona física de proyección, se van, coordinan. Nos pasó, por ejemplo, en Los Cabos. Había 2 chicos que coordinaban uno matutino. Esos cines son, o sea, no los de Los Cabos, esa marca de cines. No, bueno, la marca de cines que no se puede decir, pero tiene una ventaja. Sí se puede decir, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Okay, bueno. Cinemex proyecta muy mal proyectan. Pero en esa ocasión tenían todas las películas que llevaban, por eso digo, ya no tanto de nosotros, sino le iban llegando al festival, las procesaban a través de una computadora del disco duro y las distribuían a sus diferentes proyectores digitales, que en ese momento creo que tenían 4 salas en Los Cabos. Y ellos desde una computadora lo mandaban, 4 o 5 salas. Y entonces ya te decía de manera automática, ¿estás listo? Adelante. Y lo mandaba, y tú, si no te ponías las pilas,
alguien proyectaba solito y tú perdías los subtítulos y, o sea, tenían todavía la decencia de decirte, oye, ya voy a arrancar, ¿eh? O sea, ¿estás listo? Sí, o sea, eso se agradece. Se ¿no? agradece, exacto. Y se agradece aún más cuando se puede hacer pruebas antes de la proyección. Es lo que les iba a preguntar. Digamos que baja un ángel y les dice, les voy a diseñar su festival perfecto. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deberían mandarles a ustedes los guiones, las películas para poder traducir, capturar y hacer pruebas y decir, están listas las proyecciones? ¿Con cuánto tiempo se podría? O sea, para traducir es muy relativo, no sabría decir, ¿no? Porque la traducción, claro, depende del número de subtítulos, ¿no? Pero, por ejemplo, como dijo Mario, ha pasado que llegan películas 2 días antes de la proyección, ya en un festival, que tienen que ser traducidas y que tienen así muchísimos subtítulos. Eso ya sí es como trabajo en equipo, yo diría, porque, o sea, lo tienes que hacer, claro, lo haces, y lo haces y sale. Pero claro, no es la situación ideal, ¿no? O sea, pero hablar de un tiempo, hay momentos en los cuales hasta con un mes las películas, depende de la cantidad de material que se exhibe en el festival. Entonces cada festival te va marcando. Por ejemplo, hay unos que te los mandan hasta 3 meses antes. Entonces ya le diste tiempo. Nombres. No. Es que no los tengo. No tengo los tiempos. Pero sí hay muchos festivales que sí tienen esa dinámica de trabajo, ¿no? Y sobre todo son los que ya tienen muchos años, Morelia, Guanajuato, Guadalajara, que de alguna manera pues empezaron con otro tipo de situaciones y logísticas y que han ido adecuándose conforme a los tiempos y las tecnologías, ¿no? Porque es a lo que iba, debe ser complicado. El servicio que Say the Same proporciona de alguna manera, en algún momento, especialmente hace 10 años, era de vanguardia. Porque, insisto, los subtitulajes no se hacían así. ¿Qué tan retrasada estaba la onda de los festivales o de las proyecciones comerciales con respecto a una empresa como esta? Pues, ¿O ya están emparejados? No, hace tiempo no había como tal. O sea, sí había gente que lo hacía porque los festivales salían adelante, ¿no? Pero no había como esta situación como una empresa formal. Digo, es como hablar de, por ejemplo, hace 10 o 15 años podíamos hablar de que el único que controlaba la cuestión de producción pues era Sotomayor, ¿no? Sí. Rentaba pantallas y todo para los festivales. Pero ha cambiado, se ha diversificado porque ya hay varias empresas que te dedican o dedican gran parte de su tiempo a andar en festivales rentando equipos. Entonces, el subtitulaje de alguna manera también va evolucionando en ese sentido. Antes tenías la pantallita ahí, eran palabras así como un tablero electrónico. En Cineteca todavía se tenía hace muchos años esos tableros electrónicos. Mandabas desde la computadora y salían así como esas, pues que eran como calculadoras. Así es. Eran como pantallas de LED. Exactamente, ¿no? Como pantallas de LED, así se hacía. Y entonces, pues ha ido ahora, puedes hacerlo con una pantalla, ¿no? Una tela, lo puedes, incluso en la pared se ha hecho. Sí. Hay equipos que te permiten como por la calidad y el tiro, pues que tenga una buena resolución, ¿no? Eso también cuenta. Entonces, va del otro lado, la tecnología que va adquiriendo cada una de estas empresas para poder ofrecer los servicios, porque si tú no adquieres tecnología no puedes ofrecerlo. Entonces en el caso aquí pues cuentas con proyectores, computadoras, aparte del personal humano, obviamente los que nos divertimos, claro. Pero lo más importante, pero sí es una cuestión de equipo. Es curioso porque nos dicen viaje ligero. ¿Ok? Con los guiones encima voy a viajar ligero, sí. Entonces, viajas ligero porque vas a estar 10 o 11 días fuera de tu casa. Ok. Porque hay que cargar equipo. No, todo es diversión. Aquí o sea, hay que montar. O sea, llegas, montas tus pantallas desde el primer día. Incluso si tienes que venirte 1 o 2 días antes de que inicie el festival, mucho mejor para que las pantallas. Luego, ¿qué tal si te cambian de sede? Entonces, corre y tienes que llevar un equipo extra, que ha pasado, ¿no? En varios festivales, porque resulta que una de las sedes, por alguna situación, no tenía las cualidades físicas y técnicas para visitar, que ese es otro aspecto. Que se tiene que tocar. Digo, ya no me toca a mí, hay muchos aspectos, pero los festivales que ahora están existiendo también se van adecuando a los espacios. Si no me equivoco, cuando presentó Cuarón en Morelia, se presentó en Cinépolis porque donde querían inaugurar, pues bueno, no cumplía las condiciones técnicas de esa película, ¿no? Entonces, eso también va dando esas cuestiones que las propias películas y los propios directores te van marcando como
avance tecnológico. Uf, no, pues esto da para muchísimo más. Yo quisiera comprometerlos para una entrevista ya más larga y más en forma, fuera de las presiones del festival, porque ahora, lo están haciendo muy bien en el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal. Justo por eso surgió la idea de la entrevista. Bueno, por eso y por unos mezcales que había en la mesa, ¿no? Claro, muy rico. Pero no, sí, me gustaría que más tarde en los estudios ya de Puente Cine Garage hicieran una plática más a fondo y platicáramos cuál es el peor director para doblar, que seguro hay historia, ¿no? No mexicano, internacional. Qué bueno que esto no es tele, chicos, porque sus caras revelaron una serie de anécdotas interminables. Entonces, quiero agradecer Carolina Elías y Mario Ortega la plática, la entrevista, desearles mucha suerte en el festival y agradecerles, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti por la entrevista, por la invitación. Sí, pues muchas gracias y pues sigan viendo, ¿no? Todavía queda mucho del festival. Sigan leyendo los subtítulos. Muchas gracias, Eli. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Muy bien, seguimos en los reportes desde el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal que hacemos con mucho gusto para ustedes y directo al grano, ¿no? Estoy sentado en una mesa enorme al lado de la directora ejecutiva del festival, Marina Stavenhagen. Marina, muchas gracias, muy buenas tardes. De verdad, estoy muy agradecido de que te hayas tomado un ratito para venir a platicar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, la verdad, por tu interés. Nada más decirte que esto del título nobiliario, pues es más bien un equipo, ¿no? Uh-huh. El que hay aquí, un equipo organizador, un equipo que ha, pues, como encauzado este trabajo y la verdad, pues eso, somos parte de un grupo. En ese grupo, porque yo veo a Miguel dando unas órdenes, no veo a mucha gente, quiero decir, dando unas órdenes en cuestión de ahora vamos para acá, ahora hay que hacer esto, ahora vamos a pasar al siguiente, pues a la siguiente etapa. Miguel es el director, Miguel estuvo en el origen de esta idea y más bien pues nos llamó a pues un grupo de gente que él conoce, que somos sus amigos hace muchos años y que tenemos un poco más de experiencia que él a lo mejor en esto de la promoción cinematográfica. Y pues la verdad me pareció desde siempre un proyecto precioso y le dije que con mucho gusto en lo que yo pudiera le ayudaba, ¿no? Y yo creo que así nos fue pasando a todos, porque si algo tiene Miguel es que es un gran seductor, ¿no? Okay. Y entonces es una mente loca y aventurera y él pues ha conseguido levantar esto con el concurso de mucha gente que lo quiere bien, ¿no? Y claro, que creyó en él, así que es mi caso, la verdad, ¿no? No, yo creo que se rodeó de la gente adecuada, no es porque estés aquí sentada conmigo, pero pues bueno, mucho del músculo que tiene ahora el cine mexicano se le debe a tu trabajo, ¿no? Y te agradezco mucho, la verdad, que digas eso, pero... No, hay que reconocerlo, ¿no? Y creo que la gente que está caminando las calles en el festival en este momento lo sabe. Sabe que si el cine mexicano tiene películas que enseñar al mundo, películas que enseñarle a su público y en la taquilla, en mucho, si no es que en más del 80% de ese trabajo se debe al tuyo personal. Más allá del trabajo en instituciones, todo aquello, creo que tu amor por el cine se nota y creo que por eso esta primera edición tiene tanto ángel. Yo he estado platicando con mucha gente y todo el mundo me lo dice, es un festival, y te lo comentaba hace ratito, que ya está vivo, ¿no? Que vamos a la mitad del primer año, ¿no? Nos falta la otra mitad para la clausura y la gente ya está masticando el sabor del festival. ¿Tú cómo lo ves ahora desde adentro? De lo mucho que han hecho previo y de lo que llevan hecho hasta ahora en la mitad del festival, la media semana que estamos. Pues mira, yo te reitero la verdad que yo siempre he pensado en este festival como un amoroso trabajo de equipo, ¿no? Y de gente que quiere mucho al cine y que
que pues somos profesionales de esto y formamos parte de este gremio hace muchísimos años. Digo, no es un trabajo de otro interés más que traer buen cine, ver buen cine y tener un contacto directo con las audiencias y con los creadores. Para mí eso es lo que es siempre venturosísimo, ¿no? De los festivales, que es una posibilidad no solo de ver las películas, sino de conversar con quienes las hacen o quienes las protagonizan. Eso por un lado. Por otro, bueno, ¿cómo lo veo? Yo estoy como contenta y orgullosa del trabajo de todos porque veo que hay como un espíritu que se está estableciendo, ¿no? Creo que creo que si se hace bien, va a ser un festival con una identidad propia. Y eso pues es cada vez más difícil. Tú que conoces los festivales y que viajas por el mundo. ¿Cuántos tenemos en México? ¿100? Pues escuché a Rafael Tobar que dijo que había 100 en México. Yo no sé, sí sé que hay muchísimos. Yo por eso preguntaba. ¿No? Sí sé que hay muchísimos y qué padre. Yo creo que en todos lados pues es una maravilla, digamos, la iniciativa de un festival de cine porque permite acercar el cine, digamos, que no está en las carteleras comerciales a las audiencias. Entonces siempre es de celebrarse que haya festivales de cine. Pero sí es cierto que de repente los festivales tienden a parecerse, ¿no? Y encuentras las mismas películas en todos lados y encuentras a la misma gente y yo, bueno, personalmente siempre he empujado la idea y creo que la hemos compartido en el equipo de que este no es un festival de rebatinga por los estrenos, ¿me entiendes? No. O sea, eso no nos interesa. Tampoco nos interesa ver quién invita a la celebridad más interesante, más mediática, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que aquí hemos querido construir un momento y un espacio en donde todos recuperemos el sentido de por qué hacemos cine y por qué nos gusta el cine, ¿no? Y la verdad a mí, y esto ya es mi sentir personal, me gusta el cine porque me gusta que me cuenten historias interesantes que me hagan descubrir el mundo. Entonces a mí la verdad no me importa si la película es vieja, es nueva, es estreno, o ya la vieron en todos lados, o ya pasó en varios festivales. Eso me tiene sin cuidado. Lo que es interesante es ver una película y mostrar una película ante una audiencia nueva y ante una audiencia interesada. Y eso lo es todo, ¿no? Y yo creo que la ciudad está respondiendo muy bien, ¿no? El homenaje a Costa Gabras estuvo a teatro lleno. Sí. El homenaje a Jorge Fons y la plática con Jorge Fons estuvieron las dos a teatro lleno. ¿Cómo...? Lo que decía de tu título nobiliario de directora ejecutiva y lo que contaba un poco de que se están dando órdenes por un lado por el otro para que todo camine como va hasta ahora muy bien, tú ejecutas otra parte, ¿no? Tú estás haciendo otras tareas, lo dijiste muy bien, dentro de un equipo, pero a ti te toca darle un homenaje a Jorge Fons. Sí, ¿no? Es un honor para mí, la verdad, el homenaje a Jorge Fons. Es un gusto, es un homenaje. Jorge es bueno, yo creo que los homenajeados, por decirlo de alguna manera, en este festival son dos cineastas deja tú el prestigio, una trayectoria intachable, una visión del mundo, ¿sabes? De una sola pieza. Gente honrada, gente honesta, gente íntegra, gente articulada y lúcida, dos viejos sabios, ¿no? Que han hecho mucho cine y que han viajado por el mundo y que conocen el mundo y que tienen una empatía común por las causas sociales, por la vida de la gente. Y eso, bueno, a mí me maravilla, ¿no? Ese es el cine que admiro de verdad, de verdad. Y creo que, pues, son dos emblemas, ¿no? De una manera de vivir el cine y de ver el cine. ¿Qué tal Jorge Fons diciéndonos, pues yo hago el cine, pues, para vivir, ¿no? Para platicar con la gente. Para hacer amigos, decía, o sea, para amar, o sea, es mi manera de vivir. Y bueno, eso me parece entrañabilísimo. Así que, más que la dificultad de a ver cómo le haces para un homenaje, es el gusto de rendirle tributo a una persona que ha sido clave, yo creo, para muchas generaciones de cineastas y de mexicanos. Exacto. No, y yo voy a tener la oportunidad de platicar con él mañana. Le voy a decir un poco lo que te dije a ti, pero a su manera. A él le ha tocado darle tránsito a fotógrafos y actores y guionistas ahora se le ve como una vieja guardia,
y le tocó levantar a los que ahora están moviendo al cine como lo están moviendo. Así es de una enorme generosidad, y lo mismo Costa Gabras, ¿no? En su ámbito, ¿no? Pero llegar a hablar con la audiencia, hablar con los jóvenes, ver su material, sentarse a conversar, tener la humildad, la sencillez y la generosidad de hablar de cómo ven ellos las cosas, hombre, qué placer, ¿me entiendes? En general yo creo que este festival pues ha sido gozosísimo en el sentido de poder tener el tiempo de tomar un café con la gente creadora, poder conversar tus ideas sobre, deja tú el cine, el mundo, exacto, ¿no? Sí. Lo que pasa, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos interesa, lo que nos emociona. Si logramos eso con este festival, ya. Palomita, yo me doy por bien servida, ¿no? No, yo un poco la idea de hacer la cobertura como la estamos haciendo en Cine Garage, normalmente se ven películas, se escriben las críticas de las películas, pero justo rescatando el espíritu que es el diálogo del festival, el espíritu del festival, que es platicar las películas, hablar el cine. Decidí justo sentarme con la gente que está haciendo el festival y que ellos nos fueran contando un poco cómo va caminando el asunto, cómo está pues el que se va a acabar convirtiendo en el primer festival del año en nuestro calendario. El calendario enorme de festivales y de eventos cinematográficos, ¿no? Que esa es otra cosa que yo creo que es bien interesante, ¿no? No sé cómo la vivas tú, pero yo creo que en México hay cada vez más actividad audiovisual y cada vez más efervescencia y cada vez más interés y hay muchas generaciones de creadores y de cineastas y hay cine de todo tipo, ¿me entiendes? Hay animación, hay cine de género, hay películas intimistas, hay cine de acción, hay ciencia ficción, o sea, ¿no? Cine experimental, hay documental, hay cortometraje, o sea, a mí me parece fascinante. Cuando yo estaba en la escuela de cine, pues uno se preguntaba, pues cómo le voy a hacer para, ¿no? Que alguien vea la idea que yo tengo, ¿no? Llevarla a la pantalla, poder producirla, acceder a, ni siquiera te diría yo la industria, a alguna pantalla. Sí. ¿No? A que pase en tu película. Y eso ha cambiado enormemente y es fruto del trabajo de muchas generaciones, ¿no? Sí, y además quiero resaltar algo, ahora que hablabas de que en el festival se están proyectando películas que no necesariamente son estrenos, pero que tampoco necesariamente son nuevas. Me pasó algo, redondeando todavía con lo de Jorge Fons, después de la plática que dio en donde platicó varias anécdotas de Rojo Amanecer. A la hora de la comida había varios voluntarios, ya uno los identifica quiénes son, pues que no tienen la edad como para tener toda la información que tenemos ahora del 68. Y ellos decían, claro, pues es que eso sí pasó. Yo vi la plática y luego vi la película y eso que sale en la película sí pasó. Y ellos estaban realmente conmovidos, extra a la calidad de la película. Estaban conmovidos por el hecho histórico que Jorge Fons había metido en la película. Este festival tiene voluntaria o involuntariamente un enfoque didáctico para esas generaciones de gente que va a ver cine. Pues no, yo no le diría didáctico. Yo creo que digamos, lo que genera es una como sensibilización colectiva, transgeneracional, por decirte, ¿no? Tiene que ver con una generación que comparte, de la que hay mucho que aprender y que queremos rescatar, y tiene que ver con un montón de jóvenes que hay mucho del cine que se ha hecho en el mundo que no conocen. Sí. Hablabas de Rojo Amanecer, pero yo te diría, a mí, por ejemplo, Estado de Sitio, exacto, de Costa Gabras, en su momento, fue una de las películas que marcó mi vida, que marcó mi manera de ver el mundo, de preocuparme por el mundo y de pensar en el cine, ¿no? ¿Tú ya conocías a Costa Gabras personalmente? No, claro que no, fue o sea, un descubrimiento, ¿no? ¿Lo vas a poner en tu currículum? Yo comí junto a Costa Gabras. Yo me saqué una foto con él, me sentía yo como groupie, ¿no? Así de, por favor, yo quiero foto, o sea, pero, o sea, todo el mundo. Sí. O sea, yo lo vi pararse, cruzar el andador en 1 hora, porque se paraba a cada metro a tomarse foto con todo el mundo, ¿no? O sea, que bueno, me parece fantástico y generosísimo, y no es una diva
del cine en el sentido inalcanzable, del glamour de la alfombra roja y de los gritos de los fans. No, es alguien que además quería saber todo, quería platicar con la gente, quería interesarse por la historia, por Chiapas, por San Cristóbal, por lo que pasa, por los jóvenes realizadores. Se llevó, no sabes, una caja de videos, ¿me entiendes? Qué bueno. O sea, alguien así es un privilegio, ¿no? No, y resulta que son los 2 primeros homenajeados del festival, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte del ángel que está adquiriendo ahora el festival. ¿Cómo has visto a la gente de la calle, a la gente para la que se está haciendo el festival? Es decir, el público normal. ¿Has podido detectar defunciones y eso? Mira, parte del espíritu ha sido presentar películas y generar siempre un debate después, ¿no? O previo. O sea, la relación con los creadores y la reflexión colectiva sobre lo que plantean las películas, en forma y en fondo, ¿sabes? O sea, se trata de los temas, pero también se trata de la expresión cinematográfica. Entonces, esa posibilidad de hablar con el público de repente ha sido iluminadora respecto a quién es el público. Yo he visto con enorme sorpresa y gratitud que hay un público interesado, que hay un público que está llenando las salas, así sea, digo, martes, lunes, lo que sea, que hay un público culto, educado, formado críticamente, que está ávido de conversar y de hacerse oír y de decir cosas y de tener una interlocución. Que no es un público al que nosotros pretendamos venir a venderle espejitos, ¿me entiendes? Claro. No estamos inventando el hilo negro, ni hay un menosprecio en ese sentido por ningún público, ¿no? Pero hay distintas audiencias, efectivamente, ¿no? Hay, el foro sobre calentamiento global, por ejemplo, fue gratísimo ver que viene gente de los centros de investigación aquí, locales, que llegó gente de la UNAM, que se debatió y que había hasta opiniones de niños ahí presentes. No sé si tú estabas escuchando. Ese no me tocó, pero me contaron. Cuando el niño dijo, bueno, pero es que ¿por qué los científicos no han pensado en que nos alejemos un poco del sol, ¿no? Que alejar a la Tierra del sol, porque sí están pasando cosas muy graves, ¿no? Que dices, bueno, es fascinante cómo puede el cine de repente propulsar, empujar, ¿no? Apuntalar eso, el pensamiento y la curiosidad, ¿no? Que es un poco también respuesta a la postura de mucha gente que todavía existe, ¿no? Si el mundo podría ser un lugar mejor, hay gente que no se deja, que dicen que hacer festivales de cine, hacer eventos culturales, hablar de cultura, hablar de tiempo, hablar de darle calidad a tu tiempo de ocio es frívolo en una situación como la que estamos viviendo en México y en el mundo. Y ahora que dices que nos estamos encontrando con un público crítico, con un público que quiere debatir, que quiere platicar lo que está pasando, es ahí donde uno dice, claro, la actividad cultural nunca ha sido frívola, nunca va a ser frívola. Nunca. Es como si me dijeras la educación es frívola, pues claro que no. O sea, la formación del pensamiento es fundamental en la historia de las sociedades, ¿no? La tradición de contarse historias es poder contar la experiencia humana para vivir, simplemente para vivir. Y pasa en todas las sociedades y en todas las comunidades. Entonces, yo quisiera que lográramos trascender todos juntos la visión de que el cine es solo entretenimiento. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí. El cine es una posibilidad de conocer al prójimo. Punto. Y de donde sea, ¿no? O sea, yo te digo, por ejemplo, seleccionamos una película hermosa rusa, ¿no? Que habla de una historia de amor ubicada en el pueblo Nenet, en el norte de Siberia. Yo ni sabía que existían, vaya, y que viven de emigrar durante kilómetros y kilómetros con manadas, no sé si se dice así, de alces, ¿no? Y que están viendo su vida afectada y trastocada, desde luego, por el avance de la modernidad, por el calentamiento global. Pero las historias de amor y la historia de amor que se cuenta en esa película, que además se va a pasar en una función al aire libre en la plaza, doblada al Tzotzil. Es una historia de amor universal. Claro. Y a todos nos gusta que nos cuenten historias de amor. A todos nos gusta, como decía Fons, vivir la emoción, el amor, el miedo, el dolor, el suspenso en la vida de otros en la pantalla y compartirlo con tu compañero de butaca, ¿no? Sí.
o sea, y eso forma parte de la vida misma. Entonces, que, insisto, es algo que está pasando mucho en este festival. ¿Algo que quieras decir antes de que tengamos que irnos de la entrevista? pues eso, ¿no? Yo creo que si logramos recuperar el sentido de por qué nos gusta el cine, ya será más que suficiente, ¿no? Y bueno, el cine nos gusta porque hay historias que hace falta contar y que hace falta conocer. Ok, pues bueno, ya si alguien todavía estaba pensando no venir al festival el año que viene, yo creo que después de lo que nos has contado, se le debieron haber quitado esas ganas. Yo creo que la cita está hecha para el público. La región merecía, ¿no? Bueno, San Cristóbal es un lugar espectacular, sí. Es una ciudad vibrante, enormemente viva, ¿no? Y bueno, Chiapas es un estado precioso, ¿no? Y la gente es maravillosa, como en todo México, claro, ¿no? Yo creo. Y bueno, ¿qué te digo? Si no conocen Chiapas, San Cristóbal es una oportunidad, desde luego. Y además, pues hay buen cine, entonces... No hay pretexto. No hay situación más ideal, en mi opinión. Marina, muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros. Mucha suerte con lo que resta del festival y aquí nos estamos encontrando. Muchísimas gracias. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Seguimos los reportes desde el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal y ahora estoy sentado con uno de los pilares del cine mexicano de la última década. Hombre, exageras un poco, pero muchas gracias por la flor. Hugo Villa, a quien tengo el gusto de conocer desde hace más tiempo del que nos acordamos. Sí, 84, 83, una cosa así nos conocemos. Más o menos, sí, y que, pues bueno, después de una intensa labor dentro del INCINE, de haber hecho un ejercicio y un trabajo que realmente debe agradecerse y que seguirá dando frutos todavía en el futuro. Ahora estás detrás de bambalinas, tras bambalinas en el Festival de San Cristóbal, haciendo ¿qué? Porque ha sobresalido mucho la verdad. Es decir, están trabajando en equipo. Son un equipo en el que todos están haciendo de todo, no porque esté mal hecho, sino porque así están organizados, ¿no? Todo mundo puede ajustar las tuercas que haya que ajustar. ¿Cuál sería tu posición dentro del festival? Pues es justamente lo que hace un productor, ¿no? Un poco asegurarse de que todas las cosas lleguen a quienes tienen que llegar en el momento en el que tienen que llegar. Alguna vez una amiga ingeniera industrial, cuando le expliqué lo que hacía un productor, me dijo, claro, eres un encargado de logística y pues de alguna manera es lo que hace un productor. La mejor forma de ver el trabajo de un productor es cuando parece necesitársele menos, cuando nadie lo necesita, es que el trabajo está muy bien hecho. Afortunadamente este festival contó con un conjunto de profesionales que tienen muchísima experiencia, ya los conoces a muchos de ellos de muchos años y eso pues nos ayudó a que no entramos, nuestra curva de aprendizaje organizacional fue muy corta relativamente con respecto a otros festivales. Esto es, no tuvimos que saber cómo se programaba porque tenemos dos programadores estupendos, no tuvimos que aprender cómo se organizaban las funciones porque tenemos a una coordinadora de tráfico estupenda, un ayudante que tiene
como 10 años haciéndolo también en San Sebastián, me explico. Entonces, a un grupo de invitados especiales también muy grande, con mucha experiencia, que tienen muchísimos años trabajando en esto. Entonces, pues eso nos ayudó muchísimo a que la curva de aprendizaje fuera mucho más reducida. Y sin duda también la ventaja de estar en un sitio tan hermoso y tan privilegiado como San Cristóbal. Un poco el desarrollo económico, turístico de San Cristóbal de las Casas en los últimos años ha creado aquí ya un referente cultural que para nosotros fue muy sencillo de alguna manera montarnos en eso y hacerlo crecer, ¿no? Los espacios son estupendos, espléndidos, son espacios administrados por el municipio, tres de ellos, donde tuvimos la inauguración, el Teatro Hermanos Domínguez y el Teatro Cebadúa y el Auditorio de Bellas Artes acá atrás, y el otro administrado por la Universidad Autónoma de Chiapas, y todos están, como lo habrás visto ya, en un radio de no más de 5 calles a la redonda. Entonces eso permite también como una facilidad de no tener que subir gente a coches para ir a funciones, no tener que hacer como mayores esfuerzos en términos de desplazamientos, y eso también nos ha ayudado mucho. Ahora que hablabas de los invitados, es algo que también ha resaltado, ¿no? La lista de invitados, la gente con la que uno puede sentarse a platicar, o en la comida, o en una entrevista, o después de una función, está muy bien, o sea, curada, casi sería la palabra, ¿no? Hubo un comité de selección en donde producción dijo, creo que estaría bien esto, ¿así funciona el equipo? ¿O a ti nomás te toca de que lleguen a tiempo y de que estén a tiempo donde tienen que estar? No, en realidad las decisiones en ese sentido son más bien organizadas a partir de la parrilla de programación. Los invitados son de la calidad que son, porque los programadores el equipo que está programando las películas es de la experiencia y de la capacidad que tienen, ¿no? Al tener esa experiencia y esa capacidad y ese conocimiento de la industria, conforme ellos iban rellenando las funciones, iban escogiendo las películas, pues eran mucho más fácil ir logrando que vinieran todas esas personas. Entonces, en realidad, esa es como otra virtud, ¿no? El festival, el programa del festival no está diseñado para cumplir una meta presupuestal de algún modo, a pesar de que la estamos cumpliendo y la estamos cumpliendo muy bien, sino que es exactamente al revés. O sea, la meta presupuestal se cumple en la medida en la que justo logremos tener películas de muy buena calidad, invitados de muy buena calidad, prensa de muy buena calidad, un esfuerzo de difusión y de promoción del festival y del destino, porque también nos interesa mucho esa parte de convertir a San Cristóbal en un referente de la industria cinematográfica, y entonces eso es en realidad lo que supeditó lo otro, y creo que ahí es donde está la virtud de este equipo, ¿no? Que justo consiste en saber que lo más importante de un festival son las películas, no son las fiestas, no son los reventones, lo más importante son las películas, y las películas vienen y los creadores están aquí para presentarlas. Eso es lo que más viste a los festivales, y creo que con eso lo hemos vestido el nuestro, y por eso, junto con una dosis de fortuna que siempre se agradece, creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho a que vayamos logrando justo las otras metas, ¿no? Desde el punto de vista de producción, desde lo que tú estás haciendo con tu gente, ¿cómo has visto a la ciudad en respuesta al festival? O sea, ¿cómo has detectado a la gente? ¿Qué te ha tocado vivir desde tu chamba hacia afuera? Una de las tareas que nos pusimos fue tratar de hacer el festival con la mayor cantidad de recursos posibles que fueran locales. Es de resaltar que nuestras proyecciones, que en términos de imagen y sonido han sido, creo que de muy buena calidad. El sonido es un proveedor local, es un proveedor no solamente local de Chiapas, sino local de aquí, de San Cristóbal. Okay. Que justo pudimos hacer que colaborara con nuestro proveedor y patrocinador también, que es Labo Digital en México,
y pudimos hacer como una muy buena mancuerna. Ese es como el botón de muestra, ¿no? Porque es el más grande de todos, pero en general nuestros patrocinadores, por ejemplo, aquí donde estamos en el restaurante Bar La Paloma y en la galería que tienen aquí arriba, han sido como muy receptivos, muy abiertos, muy profesionales además, porque todos, un poco nosotros tenemos que entregar un reporte al final y tenemos que entregar testigos de todo el esfuerzo que hemos hecho, y todos los patrocinadores locales nos han firmado convenios de colaboración, pues han sido como muy profesionales, muy abiertos, muy flexibles en términos de precios, de ofertas que nos hacen, de cómo nos pueden ayudar, de buscar justamente cómo ayudarnos y de entender que el festival es un motor de beneficio para todos, ¿no? Este es un festival que este año tenemos más o menos entre poquitos y muchas habitaciones, pocas habitaciones. Estamos utilizando más o menos 5 hoteles con diferentes niveles de ocupación. Pero los festivales de cine pueden llegar a ocupar 10, 12 hoteles, ¿no? Entonces, sin que los pague el festival, pues, gente que ya le interese venir al festival, y es justo el tipo de crecimiento que ellos ven e identifican. Y lo reconocieron muy bien. Tenemos también un prestador, obviamente, de servicios de transportación extraordinario. La gente de FEMSA Coca-Cola del sureste nos ha apoyado muchísimo. Nos han apoyado también de Casa Cuervo, que se involucró en esto, de una distribuidora local de vinos y licores que se llama La Madrileña, que nos está patrocinando. Y en general, pues eso, la recepción ha sido clarísima. O sea, les fue muy fácil entender el valor que tiene un festival de este tamaño, y creo que con el primer fin de semana que hemos ofrecido, creo que se darán cuenta muchos más todavía de lo mucho que funciona un festival de cine. Es lo que te iba a decir, o sea, se agradece el apoyo, ¿no?, de la gente que cree en el festival y que pone su marca y que ayuda, pero hace falta más, ¿no? Creo que, como dices, algunas marcas, algunas empresas, algún patrocinador y sobre todo los gobiernos deben entender que los proyectos culturales deben ser impulsados porque son completamente necesarios. Claro, a mí también me ha gustado mucho en términos de respuesta, y creo que vale la pena destacar. Hoy que ya llevamos 5 días de festival, que estamos en nuestro segundo día entre semana del festival, con funciones en algunos casos desde las 11 de la mañana, no hemos tenido una sola función con menos del 80%. Eso es muy notable para hacer una primera edición, teniendo espacios tan grandes, porque comparado, por ejemplo, con el tamaño promedio de sala de las grandes cadenas de exhibición en México, que están rondando 150, 170, este número famoso de cualquier cosa menos de 300 por el Disabilities Act, ¿no?, de Ronald Reagan. Justamente nosotros tenemos 3 salas en las que una son 308, 280 y 260 y tantos espectadores. Las 3 salas están llenas. Las 3 salas tienen 80% de ocupación, están organizadas, están bien, están limpias, están unas funciones, en términos de calidad de proyección yo estoy muy satisfecho. El estándar que nos pusimos fue muy alto, y tanto Labo Digital como Midnight, que son los proveedores de sonido locales, lo han cumplido muy bien. Y las funciones en la calle no solo están llenas, están repletas. Cuando las funciones que hemos tenido aquí en la Plaza de La Paz, estamos poniendo 500 sillas, por ejemplo, para la que estuvo Diego Luna presentando Chávez, pusimos 500 sillas y faltaron, ¿no? Ayer teníamos 300 sillas y nos faltaron para la Jaula de Oro. Entonces, para la función inaugural también, el día que inauguramos el festival ahí en la calle, también nos faltaron. Entonces, esa parte yo también, hoy en la mañana platicaba con alguien, le decía, un poco estamos como en el Coyoacán de esta zona de Chiapas, ¿no? O sea, el gran referente cultural es quizá San Cristóbal, y eso pues nos da una ventaja enorme, porque la gente quizá hace una vuelta especial de Tuxtla para venir a ver una película, o para venir a ver una película y quedarse a cenar en alguno de los lugares de acá, ¿no? Entonces, eso también me ha resultado muy agradable y muy sorprendente, ¿no? No esperábamos que a las 11 de la mañana una función de una película
¿sabes? Una película croata. En donde nadie habla, ¿no? Donde nadie habla y no solamente funciona, tienes 300 lugares Sí. llenos, ¿no? Y en algunos casos 300 lugares y tienes que empezar a colar gente porque se acabaron los boletos, pues, ¿no? Un poco. Entonces eso también pues me alegra mucho de la forma en la que nos ha recibido San Cristóbal con el festival, en la forma en la que San Cristóbal ha recibido su festival. Digo, tú eres un profesional, sabías que iba a haber cierta respuesta y estabas preparado para que las salas se llenaran, pero ¿cómo puedes ir midiendo la segunda edición? Que la voz se va a correr, ¿no? La voz de que hay gente importante diciendo cosas importantes después de las películas se va a correr. ¿Cuál va a ser el trancazo de la segunda edición? Mira, yo creo que vamos sí a crecer. Creo que tenemos que crecer de una manera prudente, sin dejar detrás lo que ha sido exitoso y corrigiendo aquello en lo que hemos fallado. En términos de organización, creo que lo primero que vamos a tratar de hacer es un sistema de boletaje y control de boletaje electrónico, ¿sabes? Cosas de manera que podamos... Esta vez lo hicimos como de una manera muy... Tradicional. relajada, muy tradicional. Sí. Imprimimos boletos y había que ir a recogerlos en cartoncillo, pues, sin mayor control. Y no es porque no es porque querramos tener control específicamente, pero sí yo estoy seguro que el nivel de demanda de boletos va a ser mucho mayor que el que tuvimos este año. También las películas se interesarán en venir con nosotros de una manera distinta y eso de nuevo nos dará como otras tareas, pero creo que a largo plazo vamos a poder controlar esas cosas y empezar como a crecer. A nosotros nos gustaría, desgraciadamente por el viento se nos rompió la pantalla que teníamos en Tuxtla Gutiérrez y ya no pudimos continuar con las funciones al aire libre que teníamos en la plaza. Uno de esas grandes oportunidades de crecimiento probablemente venga a partir de Tuxtla el año próximo, ¿no? Programar algunas de las películas allá significa algunos retos logísticos, porque como sabes las películas vienen con función pagada para una sola función o dos pasadas cuando mucho, con números de acceso para los proyectores limitados y tal, pero probablemente esa sea una de las áreas de crecimiento. Quizá programemos 2 o 3 sesiones más en el Teatro Hermanos Domínguez, que es un teatro para creo que son 1100 lugares los que tiene. Programaremos 1 o 2 más funciones por ahí, quizá algunas galas, pero pues eso, siempre será, y esa es la ventaja del equipo que tiene este festival en sus manos, siempre programaremos a partir de la calidad de los contenidos, de la calidad de quienes nos vienen a acompañar con sus contenidos, y después de eso les buscaremos el espacio y se los haremos y haremos lo posible porque estén en las mejores condiciones. Claro. Ya para acabar nos tenemos que ir. ¿Quién gana el Super Bowl? Yo creo que yo doy mis momios son Nueva Inglaterra por 5 puntos. Por 5 puntos. Por 5 puntos. Yo creo que va a ganar Seattle. Nos tendremos que poner a platicar antes y después del juego. Sí. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.